Muy buenas tardes, doctora María Soledad. Somos el grupo número 3, conformados por los siguientes maestrantes: Silvia Guillén, quien les habla, Patricia Germa, Tatiana Flor y mi compañero Jorge García. Nuestra investigación o trabajo realizado de las conceptualizaciones del aprendizaje, el constructivismo. Hemos tomado en cuenta varios conceptos como el de Mario Carretero, que manifiesta que es una corriente psicológica pedagógica que concibe el aprendizaje como un proceso activo de reconstrucción del conocimiento, donde el estudiante interpreta, organiza la información basándose en los conocimientos previos. Pero también tiene Mario Carretero enfoques que se marcan como el aprendizaje como construcción social del conocimiento que construye activamente con la interacción. La importancia del contexto sociocultural, que depende del entorno histórico y cultural social que está rodeado el estudiante. La mediación y el lenguaje. También está inspirado estos enfoques en Vygotsky, quien dice que el lenguaje es una herramienta mediadora. También la escuela como un espacio cultural. Sí, en las instituciones ambas de transmitir la cultura también se transmite valores, normas y modos de comprender el mundo. Como quinto tenemos el aprender es comprender y no memorizar. Se entiende que el estudiante comprenda los conceptos al usar diferentes contextos, pero también hemos tomado en cuenta otros conceptos como la de Pearson, que dice que el constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica, tiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Y también los enfoques o los conceptos, tenemos enfoques socioculturales tomados en cuenta en la revista de Educación, como el aprendizaje como perspectiva. También tenemos también el aprendizaje basado en el uso de herramientas, el aprendizaje que es una recolección también de vivencias como herramienta de medición, el rol del docente como mediador, el rol activo del estudiante, la importancia del contexto sociocultural. Y lo más importante acá también que desarrolla en esta eh, revista educativa de Costa Rica de la doctora Anita, también de la zona de desarrollo próximo, que se puede hacer solo lo que puede lograr con ayuda de alguien más competente. Hoy quiero compartirles una idea muy valiosa del psicólogo Lev Vygotsky que nos ayuda a comprender mejor cómo aprendemos y cuál es el verdadero rol del docente en este proceso. Vygotsky explica que el aprendizaje ocurre cuando interactuamos con otras personas. No aprendemos solos, sino conversando, escuchando y recibiendo apoyo de quienes saben un poco más que nosotros. A este proceso lo llamó la zona de desarrollo próximo, que se refiere al espacio entre lo que un estudiante puede hacer sin ayuda y lo que puede lograr con la orientación de un adulto, que puede ser un docente o un compañero más experimentado. Aquí el docente tiene un rol esencial. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de acompañar, guiar y motivar, ayudando al estudiante a avanzar paso a paso hasta que pueda hacerlo por sí mismo. Vygotsky comparó esta ayuda con como un andamio que se mantiene mientras el estudiante aprende algo nuevo y se retira cuando ya es capaz de hacerlo de forma autónoma. En definitiva, enseñar es acompañar el crecimiento del estudiante confiando en su capacidad para entender y comprender. Vygotsky, como decía Vygotsky, lo que hoy el alumno puede hacer con ayuda, mañana lo podrá hacer por sí solo. Continuando con los fundamentos pedagógicos del enfoque sociocultural, yo voy a profundizar un poquito más sobre cómo ocurre el desarrollo del pensamiento. El pensamiento se forma socialmente. Primero aprendemos a pensar con otros, hablando, preguntando, imitando o colaborando, y luego internalizamos esas ideas para pensar de manera individual.
Vygotsky nos enseña que el desarrollo del pensamiento no ocurre solo, sino que se construye gracias a la interacción con otras personas, especialmente a través del lenguaje. En su artículo El desarrollo del pensamiento, Julián de Zuviría se centra en formar el talento y las competencias afectivas de los estudiantes para que aprendan a hacer, basándose en conocimientos y orientados por valores. Él propone que la inteligencia es un conjunto de instrumentos del conocimiento, de ahí que la importancia de que el estudiante no solo acumule información, sino que aprenda a través de la práctica. En cambio, para James Wedge, en su libro Un enfoque sociocultural, en esta obra Wedge explora la teoría sociocultural, que enfatiza cómo el pensamiento humano y la conciencia se desarrollan a través de la interacción social, el lenguaje y otras herramientas culturales, siguiendo el trabajo de Lev Vygotsky. Por eso, pensar es un acto social y el docente tiene la tarea de propiciar el diálogo, el análisis y la reflexión entre los estudiantes. En resumen, Vygotsky nos enseña que pensar es un acto social. El desarrollo del pensamiento se logra al interactuar, comunicarnos y compartir experiencias con otros. El rol del lenguaje. El lenguaje ocupa un papel central en el enfoque sociocultural. Para Vygotsky, el lenguaje no solo sirve para comunicarse, sino que es la herramienta principal del pensamiento y del aprendizaje. Por lo tanto, a través del lenguaje, los estudiantes organizan sus ideas, construyen significados y desarrollan su pensamiento crítico. El aula debe ser un espacio donde el diálogo, la argumentación y la reflexión colectiva sean prácticas constantes. El aprendizaje situado. El conocimiento se adquiere en contextos reales o significativos, no de forma aislada o abstracta. Por lo tanto, el aprendizaje situado se refiere a que todo aprendizaje ocurre en un contexto social, cultural específico. Aprendemos mejor cuando participamos en actividades reales significativas y vinculadas con la vida cotidiana e interacción con los demás. Ahora, observemos un ejemplo con el enfoque sociocultural. Los estudiantes desarrollan un proyecto donde investigan y narran historias de su comunidad, como tradiciones, personajes, lugares o acontecimientos importantes. En grupos entrevistan a personas mayores del barrio o de su parroquia, recopilan datos orales y luego transforman en textos narrativos o podcasts. Aquí tenemos el rol del lenguaje, donde se convierte en una herramienta central para construir el conocimiento. A través del diálogo de las entrevistas, los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas, reflexivas y cognitivas. Y aquí es donde el docente guía la interpretación del lenguaje oral y escrito. El aprendizaje situado. La actividad se desarrolla en un contexto real y significativo, la comunidad de los propios estudiantes. Ellos aprenden con la interacción de las personas de su barrio y recopilan información. Este entorno auténtico le permite conectar el contenido académico con su realidad sociocultural, fortaleciendo su sentido de pertenencia. El rol de docente es fundamental porque actúa como mediador, orientando las entrevistas, el uso de los recursos lingüísticos y la organización de la información. El docente ayuda a que el trabajo sea colaborativo y el diálogo reflexivo sobre cómo el lenguaje construye identidad. El resultado esperado es que los estudiantes presenten sus relatos o podcasts en una feria escolar. A partir de la experiencia reflexionan sobre cómo el lenguaje no solo comunica, sino que también conserva la memoria e identidad de una comunidad.